Ya bueno, continuando con la temática de instalaciones, hoy vamos a ver los criterios que hay que tomar en cuenta para hacer una instalación o un diseño. En base a normativa, que ya les he indicado antes, que es la normativa ecuatoriana de la construcción, capítulo eléctrico que habla justamente para el caso de instalaciones eléctricas. Esta normativa ecuatoriana de construcción es amplia, pero solamente vamos a tocar lo que nos compete la parte eléctrica, ¿sí? Y en base a este documento, de lo que hablaremos hoy, va a estar habilitado un cuestionario el día lunes. Como es una hora, vamos a aprovechar esa hora haciendo el cuestionario en base al documento. El cuestionario va a estar habilitado desde las 2 de la tarde a 2:50 y tendrán un tiempo para contestar de 20 minutos, ¿no? En base al documento que esté expuesto. Pueden tocar las partes las partes principales del documento, pero sí sería bueno que lean en su tiempo libre el documento entero porque es bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, profesor, la evaluación. Dígame. ¿Cuándo es la evaluación? Disculpe. El lunes, de 2 a 2:50. Ah, listo, profe, gracias. Ya. Bueno, este documento lo hizo el Midubi y la última actualización es del 2018. La actualización anterior a esta, el 2013, era más amplia, hablaba solamente en un apartado de la parte de instalaciones, pero aquí ya se ha destinado un solo capítulo para la parte de instalaciones eléctricas. Pueden buscarlo de esta forma, ¿no? NEC, instalaciones eléctricas con este código, NEC SBIE. Este documento lo han hecho o han dado soporte diferentes sectores que se dedican a la parte eléctrica. Aquí están las personas que colaboraron en este capítulo de diferentes instituciones, como cabeza principal el Midubi, ¿no? Y es justamente para normar la construcción de instalaciones eléctricas en el país, pero en base a normativas más grandes e internacionales. Para este caso, bueno, aquí están los entes que han trabajado, el Midubi, el MER, diferentes empresas eléctricas del país y colegios de ingenieros y arquitectos del país también, ¿no? Un representado de cada uno. ¿Y qué contiene? Contienen normas, características de las instalaciones de las viviendas, una parte que vimos de lo de demanda máxima diversificada, clasificación de los tipos de viviendas y normas a las que deben ser instalados diferentes elementos eléctricos. Entonces vamos leyendo un poco. Por ejemplo, aquí habla que para los efectos de estas normas se adoptan las definiciones de la contemplada en la NFPA, que es la normativa internacional, la asociación encargada de protección contra incendios, ¿sí? Y definen ciertos conceptos claves básicos, por ejemplo, lo que son los cajetines, lo que es una carga especial de energía, fase, etcétera, pero que ustedes ya conocen. También se utiliza la norma técnica ecuatoriana INEN-ISO, que es la institución encargada de normalizar o estandarizar todos los procesos a nivel nacional. En este caso, por ejemplo, habla de las unidades. Y también utiliza otras normas como la IEC para el caso de los gráficos, simbología, y las antes indicadas, la NFPA y la INE. Entonces vamos a ver el apartado. Bueno, este documento intenta o pretende que se cumplan normas para salvaguardar la vida de las personas y los bienes inmuebles que pertenecen a una vivienda.
y están principalmente bajo la norma IEC 60617 que pueden buscar en el internet. Aquí en la parte 3.2 habla del estudio de la demanda y factor de demanda, lo que vimos anteriormente, que indica que para el sistema de iluminación se debe considerar por cada salida de iluminación una carga máxima de 100 vatios. Estos valores son en el caso que no se tenga específicamente los valores de la potencia instalada, ¿no? Entonces, en este caso se supone que para cada punto son 100 vatios y para el caso de los tomas proyectados son de 200 vatios. Para las cargas especiales, se estima una carga especial aquella que tiene un consumo de potencia mayor a 1500 vatios. Todo elemento eléctrico que consuma una potencia que sobrepase este valor se la considera una carga especial. Por ejemplo, la cocina eléctrica, calefacción, aire acondicionado, etcétera, que pueden sobrepasar dicho valor. Aunque ya en la práctica no es solamente que tomar en cuenta la potencia, sino también el tiempo que va a estar en funcionamiento un equipo, ¿no? Si tienen mayor tiempo de uso, mayor consumo también van a tener. Clasificación de las viviendas, lo que ya vimos anteriormente, las clasifican en pequeña, mediana, mediana grande, grande y especial, dependiendo de su área. Para viviendas pequeñas, áreas menores a 80 metros cuadrados, viviendas medianas de 80 a 200 metros cuadrados, viviendas medianas grandes de 201 a 300 metros cuadrados y viviendas grandes de 301 a 400 y especiales mayores a este valor último de 400. Para cada uno de los tipos de vivienda existe un factor de simultaneidad diferente, ¿no? Y también indica la cantidad de circuitos mínimos para cada uno de los tipos de vivienda. Por ejemplo, para viviendas pequeñas debería tener mínimo, si son valores mínimos, un circuito de iluminación y un circuito de toma. Para el caso de viviendas medianas, debería tener mínimo un circuito de dos circuitos de toma y dos de iluminación, y así va aumentando dependiendo el área de la vivienda, ¿no? Son valores mínimos. Y en esta parte 3.4.1 indica los factores de simultaneidad o de demanda, dependiendo asimismo del tipo de vivienda. Para viviendas pequeñas y medianas, en el caso de iluminación, el factor de demanda es 0.70 y en el caso de toma 0.50. Para el caso de medianas grandes y grandes, 0.55 y los tomas 0.40. Y para especiales 0.53 y 0.30. Esto ya lo hicimos anteriormente en base a cálculo. Ahora las cargas especiales. Esta tabla ya la vieron también. Estos valores son valores estimativos en el caso que no se tenga el valor exacto de la carga. Por ejemplo, si no tengo el dato de la ducha, voy a suponer que consume 3.500 vatios, horno eléctrico 3.000, cocina 6.000, calefón 8.000 y así sucesivamente aire acondicionado 2.500. En el caso de no poseer los valores de las potencias instaladas. Y los factores de demanda o simultaneidad para estas cargas especiales, dependiendo de la cantidad de cargas, puede ser de 0.80, 0.75 o 0.65. Ahora los circuitos, en este apartado de 4 habla de los circuitos y las características que debe poseer. Por ejemplo, aquí dice que los conductores alimentadores deben dimensionarse para que puedan soportar un amperaje mayor al 125%, lo que ya decimos anteriormente, que al amperaje que encontramos lo aumentamos al 25%, es por cuestión de seguridad, ¿no?
Y cada uno de los circuitos debe estar conectado por su propio sistema apuesta para evitar descarga contra las personas. Cada circuito debe poner su propia protección, debe ser independiente, y ningún circuito debe compartir servicios entre plantas o niveles diferentes de la vivienda. Cada vivienda debería tener su propio medidor, ¿sí? Deberían ser independientes, porque existe mayor potencia instalada y demandada. En el caso de los circuitos de iluminación, cada circuito de iluminación no puede exceder los 15 puntos de iluminación. Es decir, si tengo un circuito, solamente puedo conectar a ese circuito de iluminación máximo 15 bombillos, ya sean LED, compacto, fluorescente. En el caso del de los circuitos, no deben exceder de más de 10 y el amperaje máximo que consume este circuito debe ser máximo de 20 amperios. Ya, aquí habla de las cargas especiales, dice que de manera obligatoria toda vivienda debe tener un circuito exclusivo para la cocina, en este caso de inducción, de poseerla, debe ser independiente a los circuitos de iluminación y toma. Y en el caso que se posea ducha eléctrica, de la misma manera, debe ser circuitos independientes. Eso por norma y también por seguridad. Los calibres de conductores. Aquí habla de los calibres mínimos. Pero hay que tomar en cuenta los cálculos que se pueden hacer que pueden aumentar el número del calibre. Para dimensionar el calibre hay que tomar en cuenta el amperaje nominal que pueda soportar este calibre. Y aquí también dice lo que indicaba anteriormente, que debe soportar no menos del 125% de su amperaje nominal, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de los calibres y las protecciones que deberían ubicarse. Por ejemplo, un calibre 14 debería tener una protección de 15 o 16 amperios, un 12 de 20 amperios, un 10 de 30 o 32 amperios, un 8 de 40 y un número 6 de 50. Pero esto también hay que hacer el cálculo para verificar que estos datos dados por norma son los exactos. Los calibres de conductores y fases deben tener las mismas dimensiones. No puede, si yo tengo un circuito, un calibre no puede ser menor que el otro. Por ejemplo, si yo tengo en la fase un calibre número 12, el de neutro también debe ser 12, no debe ser menor ni mayor, deben ser iguales. Para los circuitos de iluminación se aconseja que los calibres tengan un aislamiento THHN, es decir, termoplástico y con protección contra el calor máximo hasta 90 grados centígrados y una sección mínima de 14 AWG, es decir, 2.5 milímetros cuadrados. Este calibre es mínimo. En los circuitos de tomas, el mismo tipo de aislamiento, THHN, termoplástico que soporta hasta 90 grados centígrados y calibre mínimo 2, ¿sí? Con sección de 4.4 milímetros cuadrados. Por eso cuando muchas veces se hacen instalaciones empíricas, se toma en cuenta este dato, ¿no? Iluminación 14 y toma 12. Pero hay que verificar mediante cálculos para ver si esta es la adecuada. Para cargas especiales debe ser de cobre aislado, dice, y un calibre mínimo de 10 AWG o sección de 5.26 milímetros cuadrados, la equivalencia. En los alimentadores a tableros, es decir, del medidor al centro de carga o caja de breaker, el calibre mínimo debe ser número 6 AWG y con protección THHN. Muchas veces no ubican el 6, sino ubican el 8. Y eso provoca que exista un sobrecalentamiento en los conductores.
Aquí dice, en caso de disponer más de un tablero de distribución, el calibre de los subalimentadores deberá estar en función de la demanda en cada subtablero. Puede ser que en un piso exista un tablero general, pero ese tablero general puede derivar a un subtablero que esté en un departamento o en una habitación. Aquí habla de los centros de carga, que son los mismos tableros de distribución. Deben ser ubicados en un lugar permanentemente seco, ¿sí? Y debe ser ubicado en el punto más cercano para que pueda ser manipulado. Principalmente en una vivienda debería estar ubicado al ingreso de la vivienda, no en un cuarto ni en una cocina. ¿Por qué? Porque no es un punto de fácil acceso. En el lado interior de la tapa de este centro de carga debe colocarse obligatoriamente diagrama unifilar con el listado de circuitos. Esto muchas veces no se hace, pero es aconsejable que se haga. Si no tienen la facilidad de hacer un diagrama, toca hacer el dibujo, pero indicando cómo están distribuidos los circuitos para que la persona dueña de la casa, si tiene que manipular los breakers, sepa cuál puede activar o desactivar. Las cargas asignadas a las fases deben balancearse en todo cuanto sea posible. Aquí hay que tomar en cuenta lo que es el cuadro de carga. ¿Sí? Eso lo veremos en la siguiente semana. Dice, por cada 5 salidas que se alimenten tablero, hay que colocar una adicional. Eso es lo que hablábamos anteriormente. Si yo ya hice la distribución de mi circuito en mi vivienda y tiene, por ejemplo, 4 circuitos, no hay que colocarlo o comprarlo para 4 circuitos porque puede ser que en tiempos posteriores aumente la demanda, la potencia y toque colocar un circuito más. Entonces no va a haber espacio para cambiar la caja por una de mayor espacio y mayores puntos de protección. La altura instalada de esta caja debe ser de 1.60. Esta altura es estándar, ya que la persona promedio a nivel global mide de 1.65 a 1.68 metros, entonces para que pueda facilitar y manipular cualquier breque que sea necesario. Aquí habla de las protecciones, debe ser dimensionada en base al amperaje, capacidad de cada circuito. Estas protecciones deben tener un IP mínimo de 20, un grado de protección contra la humedad y el polvo. Y este IP es bajo debido a que está internamente. Si un centro de carga está expuesto a la intemperie, el IP debería ser mayor, debería ser 55 o 65. Para circuitos especiales 220 y 240, en el caso de la cocina, dice que el termomagnético mínimo debe ser de 40 amperios. Y los sistemas puestas, que debe instalarse con los elementos adecuados, ¿no? Verificar el ohmiaje para ver dónde instalar la varilla, ¿sí? Para evitar descarga contra personas o descarga contra objetos eléctricos, ¿no? Todos los tomas tienen que estar conectados a este sistema, es un medio de protección. Y aquí habla un poco del esquema de conexión, pero eso lo veremos ya detallado cómo se hace, ¿no? Dice, hay que instalar este sistema, todos los elementos, los tableros que posean carcasa metálica para evitar descarga. Debe poseer este sistema un electrodo mínimo de 16 milímetros de diámetro y con una longitud de 1.80 metros. Antes de hacer la instalación de este sistema, hay que verificar en qué punto se puede instalar esta varilla. Aquí habla de diferentes tipos de conductores
que se deben utilizar, ¿no? Para el diseño de sistemas eléctricos, la parte no. La instalación ya de los puntos eléctricos, pulsadores, conmutadores, toma, etcétera, ¿sí? Debe estar instalado a 1.2 metros del piso, del lado de la apertura de la puerta, y deben verificarse que esté operativo para que pueda conectar y desconectar la fase. Si es instalado en un lugar externo que esté en la intemperie, debe colocarse un gabinete para evitar que ingrese la humedad. Los tomas de uso general son instalados a 0.40 metros. Este dato puede variar, ¿no? Aquí puede ser 0.40 o hasta 0.50, 55. Y sobre mesones, por ejemplo, para conectar licuadora, batidora, etcétera, 0.10 desde la base del mesón. Para las cocinas, el montaje es 0.20 y 0.80 y debe tener facilidad para el acceso. También hay que tomar en cuenta aquí en el punto, en literal I del 10.1, hay que tomar en cuenta las personas que habitan en las viviendas, si tienen discapacidad, personas con tercera edad y niños, para variar la altura de instalación de estos elementos. Que habla de las tuberías y cajetines, que también veremos la semana que viene, debe ser de PVC, tubería metálica tipo MT, galvanizada, y en el caso de los cajetines, plástico metálico, pero de preferencia, si van a comprar, compren plástico. Etapa de construcción, bueno, estos son para edificios, esta parte de aquí no. Y número de conductores. Bueno, está aquí la cantidad de conductores por caja. No lo pueden leer ustedes. Activa net. De los conductores. Bueno, este aquí código de colores. ¿Cómo debería comprarse en base a los colores dependiendo del tipo de conductor, ¿no? Y aquí está la simbología utilizada en el caso que se haga diagramas, planos. Esta normativa no se olviden que en base a la normativa IEC 60617, que es una normativa aplicable en el país, ¿no? Para el caso de punto de iluminación, ya sean doble, triple, wave por wave, los tomas, medidores, tableros. Ya en el caso de diseñar un diagrama, tiene que basarse en esta simbología que se encuentra aquí, ¿no? Que es la simbología que se utiliza para el caso de instalación, ¿no? Y aquí está, bueno, un cálculo de la demanda que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? En base a lo expuesto al inicio. Entonces, este documento es el NEC. ¿Sí? Es normativa ecuatoriana que hay que basarse para el diseño de instalaciones eléctricas. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla en este momento. ¿Alguna experiencia que han tenido, por ejemplo, para la instalación de los tomas, de los cajetines? ¿A qué altura ustedes las instalan? Los normales son 50 centímetros, profe. A 50 centímetros, claro. Ahí dice la normativa que es 40, por eso le decía, puede variar de 40 a 55 centímetros. ¿Sí?
Y también ver la necesidad para la facilidad de conectar algún equipo, ver a la altura exacta porque puede variar, ¿no? Este documento es bastante interesante, ¿no? O sea, cuando hacen un diseño, pueden leerlo ya detenidamente para ver, si no conocen las alturas, para ver a qué altura instalar cada elemento. En ciertos puntos habla de valores mínimos, ¿no? Es lo aconsejable, mínimo. Pero dependiendo del cálculo que se haga, este valor puede aumentar del indicado en el documento. Preguntas, comentarios. No hay preguntas, está claro. No se olviden que el día lunes hay un cuestionario en base a lo que hablé y en base a partes del documento. Entonces, léanlo detalladamente y el día lunes de 2 a 2:50 contesten el cuestionario. Si no hay Sobre este preguntas, documento, profe. sí, sobre este documento. Bueno, Profe, en base a este documento va Dígame. el examen, diga. En base a este documento va ¿Mande? la prueba. Sí, en Digo, en base a este base a este documento. documento va la prueba. Allá, profe. Sí, sí, sí. Ya está habilitado para que lo pueda leer en cualquier momento. Si no hay preguntas, quedaríamos ahí. Pueden colocar presente y no se olviden el día lunes el cuestionario de instalación. Ah, ya. El día lunes rendimos el cuestionario, pero no tenemos clase con usted. No, no, solamente cuestionario porque es 1 hora. Ya, ok. Ya pues, profe, pase bien, que tenga un excelente fin de semana. Ok, hasta lunes. De profe TKS.